The Wild Project. Una historia. Lo que no quiero es repetirme, ¿vale? Porque como contamos muchos la otra vez, pero no creo que me repita porque ha ocurrido hostia. hoy. Pues bueno. Vale. Vas a flipar. Te cuento una, ¿eh? Y tal, ¿sabes para qué? Para cuando hablemos, oye, hacemos lo que tú quieras, Jordi. Tú sabes que tú, pues es lo mismo otra vez. Esto no es una entrevista, esto es una charla entre amigos. Efectivamente. Mira, puro misterio, ¿vale? Bien. Hoy hemos citado precisamente a don Nicolás Rodríguez. Nicolás Rodríguez, digamos que es una lista del Big Data, ¿de acuerdo? Grandes datos globales y por eso se mete en camisa 11 varas muchas veces. Porque te habla de lo que mucha gente no quiere que se hable. Lo que pasa en Norte de Europa, las agresiones sexuales, 80 violaciones en Francia. Y tú dirás, pero bueno, hablamos de misterio. Sí, sí. Yo le encargué un trabajo, tío, a Jordi. Se ponen los pelos de punta, macho. Yo le encargué a Jordi, no, Nicolás. a Nicolás. Sí. Y le dije, mira, Nicolás, me vas a examinar estas carreteras. Estas carreteras españolas. Yo no te voy a dar muchos datos. Es más, no te voy a decir, pero tú me tienes que buscar algo. Bien. Hay una nacional, la 634, que como todas las grandes nacionales atraviesan grandes franjas de España, ¿no? Y evidentemente, y sobre todo en otras épocas, había una siniestralidad brutal. O sea, en España lo que pasa es brutal. Esto que os voy a contar, bueno, te lo digo al final, porque es un giro maravilloso. Mira, la 634, le digo, ¿me puedes mirar donde hay atropellos mortales? Donde ha habido casos tremendos, ¿no? Donde un vehículo no es que se haya chocado con otro, sino, imagínate, ¿no? Accidentes con muerte por primer impacto. Cuando tú vas a los datos, los términos son terriblemente fríos, ¿vale? ¿Y cómo te quedas, tío? Y mi cara, cuando de los 700 y pico kilómetros de ruta, el punto negro fatídico está en el sitio que yo buscaba. Cuesta de la Pólvora, inmediaciones de Deva. No es un sitio realmente especial, pero hay una concentración de muertes brutal. El propio analista de datos dice, joder, macho, ¿qué punto negro es este? ¿Con qué se despista la gente para salirse en golpes de impacto mortal en este punto? Lo que no sabía y se ha quedado de lado mi amigo Nicolás es que la primera denuncia, Jordi, en España, por aparición en carretera de una mujer vestida de blanco, en noviembre de 1981, Lorenzo Abad pone la primera denuncia en la Comandancia de Guardia Civil de Deva diciendo que iba con su mujer una noche de lluvia y que de pronto en la llamada curva hacia la Cuesta de la Pólvora ven una figura que piensan que es una mujer maltratada. Les impresiona. En un momento dado piensan que ha salido del manicomio próximo. Pero es muy corpórea, ¿sabes? O sea, no es un fantasma, es una figura, pero tampoco pide ayuda. El pelo le cae por encima de la cara, está completamente mojada. Cae la lluvia, año 81, noviembre. Les impresiona porque no quieren parar. Y dice, algo, dice, no pares. Pero cuando pasan un poco dicen, joder, es una mujer que necesita ayuda aquí en mitad de la nada. La obligan a subir. La mujer lentamente sube y se pone atrás. No dice nada. Empiezan el camino. Siempre según una denuncia a la Guardia Civil. Cuando llegan a la curva, solo una voz de esa mujer dice, aquí me maté yo. En ese momento se ponen muy nerviosos, que es esto, miran y no hay nadie. La historia de la chica de la curva, tal y como se nos ha contado, que no es que venga de ahí, porque hay casos del siglo XVII de damas que paraban a los carruajes y desaparecían. Y hay un caso muy famoso en Juan, en Francia, que es el primero, dicen, de ese mismo año, de unos chavales en un Renault 5, de tal susto va a la gendarmería. Pero esto pasa en España. La impresión es brutal, aquello se olvida porque no tiene explicación, habrá salido por lo que sea. La historia que tenemos de aquí me maté yo nace ahí. Pero lo que no sabía mi amigo de los datos es que en 700 kilómetros de carretera el punto neurálgico negro se solapaba con el lugar de los hechos, macho. Una relación brutal entre un lugar de muerte. Podíamos decir, es que se mató mucha gente. No, es que se mató de verdad. Y mi amigo Nicolás no lo sabía y los tripulantes del coche no lo sabían. El mundo de la muerte terrible y el mundo de lo que podíamos llamar, riéndonos un poco, leyenda, curiosamente los datos de una computadora te lo clavan. Y como comprenderás, lo he hecho con más carreteras.
y te quedas impresionado, tío. O sea, casos así se han dado en más carreteras. Bueno, yo he sacado las denuncias de la Guardia Civil, tío. En Ciudad Real, un niño en mitad de la carretera, un niño como de hospicio, un niño como de guerra civil, jugando con unos juguetes en mitad del asfalto, tío. Vas a ese punto, la carretera, tío, va de toda la zona de Extremadura hasta Levante, Badajoz, Valencia, se dice pronto, ¿no? Y el punto, tú dices de muerte, por ejemplo, tal, es ahí. Los puntos, lo que llamaban antiguamente puntos negros, coinciden con los puntos de solapamiento del misterio. Te lo estoy contando en exclusión porque o sea, no lo Joder. sabe nadie, no se ha hecho este Ojo, ¿eh? estudio nunca. Hostia. Y te voy a Venga, dar un venga. giro, te voy a dar un giro, para que veas. Cuando Nicolás cuenta algo de lo que yo le digo, Nicolás, ponte con las carreteras y ponte con los casos de este tipo, hacemos algo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y estudiamos un caso de la Nacional 2, precisamente. Madrid hasta Cataluña. Y en un pueblo concreto de los Monegros de Zaragoza pasa algo. Aquí lo impresionante es que ya detectamos que hay un punto negro donde pasa algo, pero nos llama un testigo creyendo convencido, tal y como fue la muerte de su novia, la descripción que daban de la figura que se aparecía, que era su propia novia, y contándonos su historia. Es decir, había una historia de un atropello y una muerte en el punto exacto donde otras personas veían una figura que identificaban por el aspecto y la ropa con una persona que realmente se había matado allí. Bien, ¿sabes lo impresionante? Se quedan tan impresionados que a los 2 días de la emisión de ese primer caso, es decir, ¿qué pasa en las carreteras entre los accidentes mortales y las visiones extrañas? Partiendo de la base de que Nicolás es escéptico, es decir, es una lista de datos. Él no sabe los datos. Bien, le llama a la DGT, esto no lo sabe nadie, Jordi, ¿eh? La Dirección General de Tráfico, le llama al del programa de los fantasmas y le encargan que sea el pivote fundamental de la campaña que hemos visto en Semana Santa del Big Data. Esta Semana Santa morirán 36 personas. Todo eso lo ha hecho Nicolás Rodríguez, que empezó en esto investigando una historia de fantasmas. Con lo cual, a veces los fantasmas, amigo mío, tanto que se ríen, te dan la oportunidad de conocer un montón de cosas que no conocíamos. Hostia, qué pasada, ¿eh? Fua, punto negro.